Hola chicos, he vuelto de mi operación de entrenamiento y tengo muchísimas historias realmente interesantes para compartir con ustedes. Tengo tantas que voy a dividirlas en dos partes, siendo esta la primera. Me encantaría ponerlas todas en una sola entrada, pero simplemente no he tenido la oportunidad de escribirlas todas aún. No me ocurrió nada demasiado loco mientras estuve allá, pero tuvimos un incidente con un novato que me pareció relevante. Como estoy seguro de que han estado esperando estas, me pondré directo a las historias. Voy a asignar cada grupo de relatos a la persona que me los contó. KD es una veterana que ha sido oficial de SAR durante unos 15 años. Se especializa en rescates en montaña de alta elevación y es considerada ampliamente una de las mejores en su campo. Fue una de las narradoras más entusiastas y, dado que pasamos bastante tiempo juntos durante los ejercicios, terminó contándome unas 4 historias que realmente se quedaron grabadas en mí. La primera me la contó en respuesta a mi pregunta sobre sus llamadas más traumáticas. Sacudió la cabeza y me dijo que las llamadas realmente graves ocurren con mayor frecuencia en la montaña, ya que el potencial de sufrir accidentes terribles es mayor. Hace unos 5 años, en uno de los parques donde trabajaba, hubo una serie de desapariciones. Dijo que fue un año malo, uno de los peores registrados en cuanto a clima se refiere. Estaban recibiendo alrededor de 30 centímetros de nieve nueva cada par de días y se produjeron algunas avalanchas que mataron a varios escaladores. Advirtieron a la gente sobre la necesidad de permanecer en las áreas mapeadas, pero, por supuesto, siempre hay quienes no escuchan. En un caso particularmente terrible, una familia entera fue aniquilada porque el padre decidió que él sabía más que los funcionarios y los llevó a una zona que no era segura. Iban con raquetas de nieve y, según pudo deducir KD, habían caminado sobre una capa de nieve que parecía sólida, pero que en realidad no lo era. Esta se derrumbó y la familia se deslizó casi 90 metros, alrededor de 300 pies, cuesta abajo por una pendiente. Cayeron sobre las rocas al pie de la misma, y los padres murieron al instante. Uno de los niños también falleció, pero los otros 2 sobrevivieron. Uno tenía la pierna rota y costillas fracturadas, mientras que el otro casi no sufrió daño, salvo por algunos moretones y un esguince en el tobillo. El niño ileso dejó a su hermano atrás y se fue en busca de ayuda. KD contó que el niño no avanzó más de 800 metros, media milla, antes de que una tormenta lo alcanzara. Se detuvo para tratar de calentarse, o quizá simplemente para descansar, y terminó congelándose hasta morir. Finalmente, encontraron a la familia con la ayuda de algunos testigos que los vieron internarse en la naturaleza, y fue ella quien halló al niño que había congelado en busca de ayuda. Dijo que había empezado a nevar, justo lo suficiente para dificultar la visión a larga distancia, pero no tanto como para hacer imposible la búsqueda. Vio una figura sentada en la nieve más adelante y se dirigió hacia ella lo más rápido que pudo. Relató en detalle cómo al acercarse se dio cuenta, primero, de que se trataba de un niño, segundo, de que ya estaba muerto, y tercero, de que había congelado en una de las posiciones más lamentables en las que jamás había encontrado un cadáver. El niño estaba sentado erguido, con las rodillas recogidas contra su pecho, sus brazos abrazándolas, y su cabeza metida dentro de su abrigo. Al mover el abrigo para mirar su rostro, vio que había muerto llorando. Su cara estaba retorcida, y las lágrimas se habían congelado en sus mejillas. Dijo que era dolorosamente obvio que el niño estaba aterrado cuando sucumbió a la hipotermia y, como madre, eso le rompió el corazón. Me dijo, una y otra vez, que espera que el padre esté ardiendo en el infierno mientras hablamos. La otra historia traumática que me contó, la que más me marcó, fue la que ocurrió cuando ella era novata. Su equipo recibió el reporte de un escalador experimentado que no había regresado a casa el día anterior. Su esposa estaba convencida de que algo terrible le había sucedido,
ya que él jamás había fallado en llegar a tiempo. Salieron en su búsqueda y tuvieron que escalar lo que sonaba a tramos de la montaña de gran complejidad técnica. Llegaron a una zona relativamente plana, y KD comenzó a ver sangre en la nieve. Siguió el rastro, y conforme avanzaba, empezó a notar pequeños trozos de tejido. No estaba segura exactamente de qué parte del cuerpo provenían, pero cuanto más lo seguía, más se acumulaban. Prosiguió ese rastro de sangre y tejido hasta una zona protegida, bajo la cara de un acantilado, y allí encontró al escalador. Dijo que había tanta sangre, más de la que jamás había visto. El hombre yacía boca abajo, con un brazo extendido frente a él, como si hubiese muerto arrastrándose. Al acercarse para examinarlo, notó que había sido parcialmente descuartizado. De allí provenían los restos de tejido que había observado. El tipo tenía un picahielos guardado en un cinturón a la cadera y estaba cubierto de sangre. Por supuesto, nunca sabrán con exactitud lo que sucedió, pero según ella, esto es lo que cree que ocurrió. El hombre había estado intentando ascender a la siguiente zona usando su piolet. Probablemente pisó una zona inestable y cayó. En el descenso, o quizá al aterrizar, fue empalado por el piolet, lo que le descuartizó. Se arrastró, arrancándose pedazos de sí mismo a lo largo del camino, y murió bajo la cara del acantilado. A ella la violencia no le molestaba demasiado, pero algunos de los chicos que la ayudaron a retirar el cuerpo se pusieron tan mal que vomitaron al voltearlo y ver gran parte de sus intestinos derramados. Le comenté que me interesaba saber sobre cualquier experiencia que tuviera con personas que desaparecieran por completo. Sus ojos se iluminaron y se inclinó hacia mí. ¿Quieres oír algo realmente increíble? Me contó que, cuando empezó, hubo un caso que atrajo mucha atención mediática. Una familia había salido a recoger bayas en una zona del bosque muy cerca de la entrada del parque. Tenían 2 niños pequeños, ambos menores de 5 años, y en algún momento del día, uno de ellos desapareció. Se inició una búsqueda absolutamente masiva, pero no se encontró ni rastro alguno del niño. Fue otro de esos casos en los que parece que el pequeño nunca estuvo allí. Los perros se negaban a captar su olor, no se hallaba ni una pista. La búsqueda se extendió por unos 2 meses, y finalmente fue suspendida. Avanzamos 6 meses. La familia volvió para dejar flores en un memorial que se había erigido para el niño, y trajeron a su otro hijo. Mientras colocaban las flores, perdieron de vista al niño durante aproximadamente 3 segundos. Y en ese breve lapso, el chico se desvaneció en el aire. Obviamente, los padres quedaron devastados. Es terrible perder a un hijo, pero perder 2 resulta inimaginable. La búsqueda fue enorme, una de las más grandes en la historia del estado, con alrededor de 300 voluntarias recorriendo cada centímetro del parque en su intento de hallarlo. Pero, de nuevo, no se encontró ningún rastro. La búsqueda continuó durante aproximadamente una semana, con gente explorando a kilómetros de la zona original de desaparición. Entonces, casi 2 semanas después, un voluntario que estaba a unos 15 millas, aproximadamente 24 kilómetros, de la zona designada, se comunicó por radio diciendo que había encontrado al chico. Se había asumido que estaba muerto, pero el voluntario aseguró que no solo estaba vivo, sino que se encontraba en buen estado. KD y su equipo salieron a recuperarlo, y al llegar ella no podía creer que ese fuera el niño desaparecido. Su ropa estaba impecable, sin rastro de suciedad, y no parecía traumatizado. El voluntario explicó que lo encontró sentado sobre un tronco, jugando con un pequeño manojo de ramitas atadas con una cuerda vieja. KD le preguntó dónde había estado, con quién pasó esas 2 semanas, y el niño le dijo que había estado con el hombre peludo. Como KD cree firmemente en el pie grande, se entusiasmó y preguntó qué quería decir con peludo. ¿Acaso estaba cubierto de pelo? Pero el niño contestó que no era peludo. Era un hombre peludo.
y lo describió como un hombre con la imagen borrosa, como cuando cierras los ojos pero no del todo. Relató que el hombre salió de entre los árboles y se llevó al niño, internándose profundamente en el bosque. El chico contó que durmió en un árbol hueco y que el hombre peludo le daba bayas para comer. KD preguntó si el hombre era malo, si lo asustaba, y el niño dijo: No, no daba miedo, pero no me gustaba que no tuviera ojos. KD explicó que llevaron al niño de regreso a la sede, y que un policía lo llevó al pueblo para entrevistarlo sobre lo ocurrido. Ella, amiga del policía que lo interrogó, comentó que el niño dijo haber sido mantenido en ese árbol por el hombre peludo y que le daban bayas cada vez que tenía hambre. Se le permitía deambular por un claro muy específico, pero cuando intentaba ir más lejos, el hombre peludo se enfadaba y gritaba a todo pulmón, a pesar de no tener boca. Cuando el niño se asustaba de noche, el hombre peludo hacía que todo se iluminara más y le entregaba el manojo de ramitas. Dijo que el hombre peludo tenía la intención de retenerlo, pero que finalmente tuvo que dejarlo ir, porque el niño no era del tipo adecuado. No quiso o no pudo dar más detalles al respecto. Los policías se quedaron rascándose la cabeza, y la búsqueda de su hermano se reanudó sin éxito. El niño no tiene idea de dónde podría estar su hermano, y jamás lo encontraron. La última historia que KD me contó fue de algo que le ocurrió cuando se separó de su grupo de entrenamiento siendo novata. Estaban aprendiendo lo básico del aseguramiento en alta montaña en una zona bien mapeada del monte, y ella necesitó ir al baño. Se alejó unos 50 yardas, unos 46 metros, del grupo durante un descanso para comer, y fue a hacer sus necesidades. Voy a contar el resto exactamente como me lo relató, dijo. Así que voy a hacer pis, y una vez termino, empiezo a regresar con el grupo. Pero apenas he avanzado unos 5 pies, alrededor de 1,5 metros, cuando me doy cuenta de que no tengo ni idea de dónde estoy. Y esto no fue un simple, oh, me perdí, por haberse confundido de camino. Literalmente, no tenía ni puta idea de mi ubicación. Si me hubieras preguntado, ni siquiera creo que habría podido decirte en qué estado nos encontrábamos. Era como se imagina que se siente alguien con amnesia, ¿sabes? Estás completamente perdido y sin saber qué hacer. Me quedé allí un buen rato, intentando descifrar dónde diablos estaba y qué se suponía que debía hacer. Pero cuanto más me quedaba, más confundido y desorientado me sentía, así que empecé a caminar. Según recuerdo, simplemente elegí una dirección al azar y seguí adelante. Y mientras caminaba, la situación empeoraba tanto que perdí por completo el concepto de por qué estaba en la montaña. Simplemente iba arrastrándome a través de la nieve, y de pronto empecé a escuchar una voz, casi como si estuviera dentro de mi cabeza. Como si una rana pudiera hablar, con un tono bajo y entrecortado. Y me repetía: está bien, solo necesitas encontrar algo de comer. Encuentra algo de comer y estarás bien. Sigue caminando y busca algo de comer. Come, come. Empecé a buscar algo comestible y juro por Dios que jamás había sentido tanta hambre en mi vida. Era un hambre insaciable, y creo que habría devorado casi cualquier cosa que me pusieran enfrente en ese momento. No tenía noción del tiempo, así que no sabía cuánto había pasado cuando escuché una voz real acercarse. Fui hacia ella y vi a otro de los oficiales de SAR, que se veía absolutamente aterrorizado. Corría hacia mí, preguntando si estaba bien y qué demonios hacía allá. Y lo más espeluznante fue que, mientras se acercaba, tuve la extraña sensación de verme a mí mismo rebuscando en mi cinturón en busca de mi cuchillo de caza. Ni siquiera estaba pensando en lo que hacía. Solo sabía que tenía que comer. Si no lo hacía, nunca volvería a estar bien, así que era imperativo que comiera. Al verme, él se apartó de inmediato, gritándome que guardara el cuchillo, que él no iba a hacerme daño, lo que me hizo volver a la realidad. De repente, supe exactamente dónde estaba, y guardé el cuchillo. Corrí hacia él, y le pregunté cuánto tiempo había pasado.
esperando que me dijera que solo llevaba media hora. Pero me respondió que llevaba 2 malditos días. Había cruzado 2 picos y acabado casi al otro lado de la montaña, y si hubiera seguido, habría terminado vagando por unos 300 millas de desierto salvaje. Jamás me habrían encontrado. Él no podía creer que no estuviera muerto, y yo, por supuesto, no sabía qué pensar. Para mí, parecía como si no hubiera pasado ni un segundo. No dije nada, simplemente regresé con él a un punto de encuentro y me trasladaron a la sede para ser evacuado en helicóptero al hospital. Una vez allí, me realizaron todo tipo de pruebas para tratar de averiguar qué había sucedido. Según lo que pudieron deducir, sufrí algún tipo de extraño estado de fuga, una especie de amnesia o convulsión que dejó mi cerebro totalmente descompuesto. Pero la verdad es que realmente no lo sabemos. Nunca me ha vuelto a ocurrir, pero desde entonces, jamás salgo solo. La gente se burla de mí por obligarlos a acompañarme cuando tengo que abandonar el grupo, pero les digo que escucharme hacer pis en la nieve es preferible a perderme durante 2 malditos días en una montaña helada. La siguiente persona con la que hablé fue E.W., un exentrenador que ahora trabaja como paramédico, EMT. Aunque ya no trabaja a tiempo completo con nosotros, todavía acude a las operaciones para ayudar. Se especializó en encontrar niños perdidos. Parecía tener un sexto sentido para saber a dónde iban. Es una leyenda entre los veteranos más experimentados, aunque se sonroja si le elogias su trabajo. Una noche, se sentó conmigo durante la cena y terminamos intercambiando historias. La mayoría eran relatos casuales, pero cuando surgió el tema de las llamadas más extrañas, mencioné que había tenido un compañero que se había subido a un juego de escaleras. Él se quedó callado y me preguntó si había oído hablar de un niño pequeño que había desaparecido de su parque hace algunos años. Yo no lo había oído, así que me contó esta historia. Salieron a buscar a un niño de 11 años, Joey, que había desaparecido cerca de un río. Por supuesto, la primera idea fue que se había caído y se había ahogado. Pero cuando sacaron a los perros, estos llevaron a los oficiales de SAR lejos del río y hacia una zona muy densamente arbolada. Cuando realizamos búsquedas, trabajamos en cuadrícula, inspeccionando cada casilla de manera minuciosa. Lo que el equipo de EW notó de inmediato fue que surgía un patrón muy extraño. Los perros, en casillas alternas, captaban el olor de Joey, pero lo perdían al solaparse con otra casilla. Si piensas en un tablero de damas, el olor del niño se detectaba en algunos cuadros negros al azar, pero nunca en los rojos. Esto, por supuesto, no tenía ningún sentido, pues, ¿cómo podía el chico pasar de una zona a otra sin dejar rastro en cada lugar? EW y su compañero ingresaron a una nueva casilla de la cuadrícula, y EW notó un juego de escaleras a unos 50 yardas de distancia. Le dijo a su compañero que debían ir a revisarlas, pero este se negó rotundamente. Le explicó a EW que había decidido nunca acercarse a ninguna escalera que viera, y aunque pudiera ser algo rutinario, no debía fingir que era normal. Le indicó que esperaría a la vista mientras EW investigaba. EW confesó que se sintió irritado, pero tuvo compasión del otro y no insistió. Caminé hacia las escaleras. Eran pequeñas, como las que dan a un sótano. La verdad es que no siento nada particular respecto a ellas, así que no me asusté. Supongo que, como a la mayoría, simplemente prefiero no pensar demasiado en ellas. De todas formas, me acerqué y pude ver que había algo tirado en el último escalón, medio encogido. Sentí cómo se me hundía el corazón, porque, por supuesto, siempre esperas lo mejor. Estábamos convencidos de que encontraríamos al niño vivo, pues llevaba desaparecido apenas unas pocas horas, pero supe al instante que era él y que ya estaba muerto. Estaba encogido en una pequeña bola sobre el escalón, sujetándose el estómago. Parecía haber sufrido un dolor horrible antes de morir, aunque no noté sangre, salvo algo en sus labios y barbilla.
Radiotransmití que lo había encontrado y llevaron su cuerpo de vuelta al cuartel general. Esa pobre familia estaba devastada. Los padres no podían entender cómo podía haber muerto, ya que llevaba desaparecido tan poco tiempo, y, para colmo, no se hallaba ninguna causa evidente de muerte, lo que empeoraba la situación. Supuse que tal vez había ingerido algo venenoso, dado que se estaba sujetando el estómago cuando lo hallé, pero no quise especular. Es bastante duro escuchar que tu hijo ha muerto, y mucho menos que algún tonto de SAR se ponga a adivinar lo ocurrido. Se lo llevaron, y yo me fui a casa tratando de no pensar en ello. Odio encontrar niños muertos, hombre. Amaba este trabajo, pero ese fue uno de los motivos por los que lo dejé. Tengo 2 hijas, y la idea de perderlas de esa manera, dijo entrecortándose. No soy muy bueno con lo emocional, y siempre resulta incómodo ver a un adulto llorar, así que no supe muy bien qué hacer. Eventualmente se recompuso, y continuó. No siempre recibimos información de los forenses sobre la causa de la muerte. Realmente no es nuestro trabajo saberlo, y a veces, si sospechan de juego sucio, no nos lo dicen por rollos legales. Pero tengo un amigo que trabaja para el departamento del sheriff, y normalmente me pasa cualquier dato interesante cuando se lo pido. En este caso, sin embargo, recibí una llamada de él aproximadamente una semana después. Me preguntó si recordaba al niño, y claro que sí, y me dijo que estaba ocurriendo algo realmente raro. Me dijo, hombre, vas a pensar que estoy loco, pero el forense no tiene idea de lo que le pasó a este niño. Nunca ha visto algo así. Mi amigo continuó contándome que, cuando el forense abrió el cuerpo del niño, ni siquiera podía creer lo que veía. Los órganos del chico parecían queso suizo. Se habían perforado agujeros del tamaño de una cuarta parte en casi todos sus órganos, excepto en el corazón y los pulmones, pero su colon, estómago, riñones e incluso uno de sus testículos estaban llenos de estos agujeros perfectamente hechos. Según dijo mi amigo, el forense lo describió como si alguien hubiera tomado un perforador y hubiera hecho agujeros en todo, tan limpios que resultaban inquietantes. Sin embargo, el niño no tenía ni un rasguño, sin heridas de entrada o salida. Lo más parecido que alguien allí había visto fue en un tipo que se había llenado de perdigones hace aproximadamente un año mientras limpiaba su rifle. Nadie tenía idea de lo que podría haber causado aquello. Mi amigo me preguntó si había oído hablar de algo así, o si habíamos tenido casos similares antes, pero yo nunca había escuchado nada parecido, y le dije que no podría ayudarlo. Hasta donde sé, el forense determinó la causa de la muerte como hemorragia interna masiva, pero nadie sabe realmente lo que pasó. Jamás he podido olvidar a ese niño. A veces tengo pesadillas por ello. No dejo que mis hijos vayan solos al bosque, y cuando vamos juntos, nunca los saco de mi vista. Solía amar este lugar, pero ese caso, y un par de otros, lo arruinaron para mí. La cena terminó, así que comenzamos a limpiar y regresar a nuestras cabañas. Antes de despedirnos, él me puso la mano en el hombro y me miró fijamente. Me dijo que hay cosas malas aquí, cosas que no les importa si tenemos familias o vidas, ni que podamos pensar o sentir. Me advirtió que tenga cuidado y se alejó. No tuve la oportunidad de hablar más con él, pero esa historia se quedó grabada en mi mente. PB. Por pura coincidencia, tuve la oportunidad de hablar con otro veterano, PB, quien lleva años en el campo de SAR. Estábamos trabajando en conjunto en un barrido en cuadrícula durante un ejercicio de entrenamiento, y charlábamos de manera casual sobre lo mucho que nos gusta el trabajo, qué tipo de cosas habíamos visto, y demás. En un momento, pasamos junto a un viejo juego de escaleras, aunque probablemente provenían de un antiguo puesto de vigilancia contra incendios, dado el área en la que estábamos. De forma despreocupada, comenté que tenía curiosidad por esas escaleras y que desearía saber más acerca de ellas. Él se quedó un poco callado y parecía querer decirme algo, pero no estaba seguro de si debía hacerlo. Finalmente, me dijo que apagara mi radio.
Obviamente, esto es algo que jamás se supone que debemos hacer, pero yo lo hice, y él hizo lo mismo. Me cuenta que, hace aproximadamente 7 años, estaba en una llamada con un novato. Se encontraban en una zona del parque que había recibido muchos reportes y eventos extraños, desapariciones, historias sobre luces en el bosque, ruidos extraños, cosas por el estilo. El novato estaba completamente espantado. No paraba de hablar acerca de cosas en el bosque. Según PB, el tipo no paraba de hablar de el hombre cabra. Seguía diciendo hombre cabra una y otra vez. Finalmente, le dije que había muchas otras cosas reales de las que temer en este lugar, y que más le valdría superar ese rollo del hombre cabra. El novato quiso saber de qué tipo de cosas hablaba, y yo simplemente le dije que se callara y siguiera caminando. Subimos por una pequeña cresta y, a unos 10 yardas, unos 9 metros de distancia, apareció un juego de escaleras. El novato se quedó paralizado y simplemente se quedó allí mirándolas. Le dije, ¿ves? Esto es algo de lo que deberías tener miedo. El novato me preguntó qué demonios hacían allí, y por alguna razón, yo me abrí y le conté la verdad. O al menos, lo que me han dicho que es la verdad. Podría haberme metido en muchos problemas por lo que hice, y también podría meterme en más problemas por repetirlo a ustedes. Pero eres un buen chico, y quiero que dejes de investigar este asunto. Mejor déjalo antes de que empeore. Así que te contaré lo que sé, con la condición de que jamás sueltes ni una palabra de esto a los superiores. Le dije que no diría nada, y él verificó que nuestras radios estuvieran apagadas. Cuando empecé, éramos un poco menos reservados sobre estas cosas y otras que ocurren acá. Advertíamos a la gente, incluso antes de contratarlos, de que había mierdas raras sucediendo. Supongo que el servicio forestal estaba harto de tener una tasa de rotación tan masiva, y querían que la gente supiera en lo que se estaban metiendo. Así que hicieron que la gente firmara unos acuerdos en los que se comprometían a no hablar con los medios sobre lo que iban a ver. Al FS no le interesaba asustar a la gente, y lo último que necesitaban eran novatos asustados corriendo a los medios con historias de fantasmas y escaleras encantadas. Pero eventualmente, descubrieron que esos acuerdos no eran necesarios. La gente no solo no quería hablar de lo que veía, sino que ni siquiera lo hacía. Un par de veces, la prensa intentó hablar con la gente cuando niños o excursionistas desaparecían, y nadie decía ni una palabra. Realmente no puedo explicarlo. Supongo que simplemente no queremos admitir que algo anda mal. Este es nuestro trabajo, estar en el bosque cada día. No necesitamos asustarnos, y la mejor forma de evitarlo es fingir que todo está bien. Así que te contaré todo lo que pueda, y después de eso, ya no hablaré más del tema. Y espero que nunca lo menciones a mi alrededor. Las escaleras han existido aquí desde que existen los parques. Tenemos registros que se remontan a décadas que las describen. A veces la gente sube por ellas y no pasa nada. Otras veces... Mira, realmente no me gusta hablar de esto, pero a veces ocurren cosas realmente malas. Vi a un tipo que le cortaron la mano completamente cuando llegó al último escalón. Extendió la mano para tocar una rama, y sucedió tan rápido. Un segundo su mano estaba allí, y al siguiente, ya no estaba. Una herida completamente limpia. No hallamos su mano, y el tipo casi muere. Otra vez, una mujer tocó una de las escaleras, y un vaso sanguíneo en su cerebro explotó. Literalmente explotó, como un globo de agua. Ella se tambaleó y se acercó a mí, y lo único que pudo decir fue: creo que algo anda mal conmigo. Cayó como un saco de harina, muerta antes de tocar el suelo. Nunca olvidaré cómo la sangre se filtró en el interior de su ojo. Antes de morir, la vi ponerse roja. La vi suceder, y no hubo ni una sola cosa que pudiera hacer para ayudar. Advertimos a la gente que no se acerque a ellas, pero siempre hay al menos un idiota que lo hace. Y aunque nada les pase, siempre sucede algo malo. Los niños desaparecen mientras seguimos su rastro.
Al día siguiente, alguien muere, cortado por la mitad en una zona completamente segura del parque. No sé por qué, pero algo malo siempre pasa. No sé exactamente por qué están aquí, pero no importa. Están aquí, y si fuéramos inteligentes, les diríamos a nuestros nuevos oficiales exactamente de lo que son capaces. Estuvimos callados un rato. Yo temía hablar porque no estaba seguro de si él había terminado. Parecía querer decir algo más. Finalmente, volvió a hablar. ¿Alguna vez has notado cómo no se encuentran las mismas dos veces? Asentí, esperando que continuara. Pero él se quedó callado, caminando a mi lado, y eventualmente empezó a contarme la historia del ciervo más grande que había visto en el parque. No volví a tocar el tema, y no lo presioné para que me contara más historias. Al día siguiente abandonó la operación. Al parecer, se fue antes de que saliera el sol. Dijo que se sentía mal. Desde entonces, ninguno de nosotros ha sabido nada de él. Voy a detenerme aquí por el momento. Intentaré publicar la siguiente parte en los próximos días, pero al ser el fin del verano, las cosas están bastante ocupadas por acá. Gracias por el continuo interés, chicos. Realmente han despertado en mí una curiosidad que no sabía que tenía. Disculpen por la actualización corta, chicos. Las cosas se han vuelto un poco locas por acá y no estoy seguro de con qué frecuencia podré actualizar de ahora en adelante. Realmente aprecio todo el apoyo que me han brindado y, aunque solo tengo un par de historias para compartir con ustedes, me interesará saber qué piensan. Un bombero que nos ayudaba en la operación de entrenamiento me contó sobre una llamada en la que, supuestamente, habían ido a rescatar a un niño de un árbol absolutamente enorme. Dijo que no le dieron muchos detalles, solo que necesitaban que él saliera a ayudar porque no contaban con el equipo adecuado. Lo llamaron específicamente porque ese árbol era tan grande que los equipos de búsqueda y rescate no se sentían seguros intentando escalarlo. Él había trabajado como podador de árboles antes de unirse al departamento de bomberos, así que le resultó fácil agarrar su viejo equipo y venir a echar una mano. Lo condujeron hasta aproximadamente 2 millas de distancia, y el equipo se detuvo en uno de los árboles más grandes del área, señalando hacia arriba. Se rió y le preguntó al capitán de la operación cómo creía que el niño había subido hasta allí, haciendo alguna broma sobre lo típico del gato en un árbol. Pero el capitán simplemente negó con la cabeza y le dijo que subiera y sacara al niño. Él comentó que intuía que algo raro estaba pasando, pero no insistió. Dijo que, mientras subía el árbol, empezó a preguntarse si acaso estaban gastándole una broma. No había manera de que este niño pudiera haber subido a esta maldita cosa, comentó. La base era enorme, pero más o menos a la mitad empezaba a estrecharse, y casi tuve que darme la vuelta varias veces porque realmente dudaba de que me aguantara. Pero dijo que siguió subiendo, y justo cuando estaba casi en la cima, vio un destello de azul entre las ramas. Vi la camiseta del niño como si se hubiera quedado atrapada en una rama, y le grité para que se acercara, diciéndole que viniera hacia mí si podía, pero él no respondió. Seguí avanzando, llamando su nombre y diciéndole que no tuviera miedo, que estaba allí para ayudarlo. Para cuando llegué a él, ya supe que no iba a responder. Lo encontré, o lo que quedaba de él, acunado en la bifurcación de una rama, y el hecho de que estuviera allí era pura suerte. Si hubiera caído de cualquier otra forma, se habría precipitado estrepitosamente. No habría importado, porque este niño llevaba muerto mucho antes de terminar en ese árbol. No sé quién lo puso allí, ni cómo, ni por qué, pero fue absolutamente repugnante. Los intestinos del niño se habían salido de su boca y colgaban entre las ramas. Era como si se tratara de un retorcido árbol de Navidad, con todas esas vísceras colgando por todas partes. Pude ver mejor y noté que hasta habían salido de su trasero. Sus entrañas sobresalían por la parte baja de sus pantalones. Sus ojos habían desaparecido. Supongo que fueron empujados hacia afuera por la fuerza que hizo que explotara, como una pelota antiestrés.
¿Han visto alguna vez un cadáver que ha estado flotando en el agua por mucho tiempo, en el que la lengua se hincha y sobresale? El suyo era así. Recuerdo que, creo, entré en shock porque, hombre, simplemente empujé al niño hacia abajo con una rama que se me rompió. Lo fui pinchando poco a poco hasta que cayó. No sé por qué hice eso. Casi pierdo mi trabajo por ello. Pero, hombre, la idea de tener que cargar a ese niño sobre mi hombro todo el trayecto, recogiendo sus entrañas y enrollándolas como una cuerda para que no se engancharan, no lo podía soportar. He visto muchos niños muertos, más de los que admitiría jamás. He visto a un niño que se escondió en una bañera llena durante un incendio en una casa. Lo hirvieron vivo, lo convirtieron literalmente en sopa. Pero esto, no sé qué causó esto, pero la idea de tocar el cuerpo de ese niño me hizo sentir que iba a perder la cabeza. Escuché que golpeó el suelo y pensé que todos se asustarían, pero ellos sabían que estaba muerto cuando me enviaron allá. No dijeron nada, pero tampoco gritaron ni se alteraron. Llegué al fondo y empecé a recriminarle al capitán, preguntándole quién creía que estaba enviándome allá cuando sabían muy bien que el niño estaba muerto. Pero él simplemente me dijo que no era asunto mío, y me agradeció por haber bajado la evidencia. Recuerdo que dijo eso. Lo recuerdo específicamente porque resultó tan extraño escucharlo expresado de esa manera. La evidencia. Como si el niño no fuera ni siquiera una persona. Como si jamás hubiera sido un pequeño que se perdió y sufrió algo tan indescriptiblemente horrible. El capitán tuvo a un par de su gente llevarme de regreso fuera del bosque, pero él y otros 2 se quedaron atrás, y eso me pareció extraño. ¿Por qué no querían que ayudara a sacar al niño? Intenté preguntar, pero los chicos que me guiaban simplemente me dijeron que no podían hablar de un caso abierto. Le pregunté al bombero qué pensaba que le había pasado al niño, y se quedó muy pensativo durante un rato. Yo diría que se trató de una lesión por aplastamiento, por la forma en que le salieron las vísceras, pero con ese tipo de lesiones normalmente se ven contusiones masivas debajo de la piel, traumas evidentes. Esto no fue así, fue casi como si ese niño hubiera quedado atrapado en una gran aspiradora y le hubieran succionado las entrañas, pero aún así, no hubo trauma visible, ninguno en absoluto. Me fastidia, hombre, me fastidia muchísimo. Uno de los veteranos en la operación de entrenamiento lee No Sleep y reconoció mis historias. Me conoce bastante bien y ya habíamos intercambiado relatos antes. Me preguntó si podía compartir algo que había notado acerca de las escaleras y algunas ideas que tenía al respecto. Me alegra mucho que hayas decidido compartir estas historias. Creo que es importante que la gente sepa lo que hay allá afuera, especialmente porque el servicio forestal está haciendo un gran trabajo tapándolo todo. Le pregunté a qué se refería. ¿A qué te refieres? ¿A la falta de atención mediática? ¿A la ausencia de cobertura sobre niños desaparecidos o cuerpos encontrados a kilómetros de donde se perdieron originalmente? David Paulides dio en el clavo. El FS está haciendo todo lo posible para mantener a la gente viniendo acá, incluso si no es seguro. Quiero decir, siendo justos, no es que estas cosas sucedan todos los días, pero los números se acumulan y vale la pena investigarlo, especialmente las escaleras. Me sorprendió que no mencionaras las escaleras invertidas. No puedo creer que hayas estado tanto tiempo sin verlas. ¿Nadie te habló de ellas? Me encogí de hombros y le pedí que elaborara. Bueno, están las escaleras normales, las que aparecen cuando estamos en el campo. Sé que tú ya las conoces, pero a veces me he topado con otras que están volteadas, al revés. Imagínate una casa de muñecas en la que las escaleras son una pieza separada. Ahora imagina eso, voltéalo de cabeza, de modo que el último escalón quede clavado en la tierra, y colócalo en el bosque. Son así. No las veo tan a menudo, pero son extrañas, por decirlo menos. Me hacen pensar en imágenes filmadas después de un tornado, cuando las casas están destrozadas y quedan cosas al azar, como chimeneas y muros de jardín.
Esas me dan más miedo que las normales porque no las puedo descartar tan fácilmente. No me asusto fácilmente, como a la mayoría de nosotros que trabajamos acá, pero esa idea se me quedó y me molesta. Voy a tratar de averiguar más sobre ellas. También mencionó cuántas personas se alteran por el tipo sin rostro. Se emocionó mucho y me dijo que había visto algo similar. Estuve en un ejercicio de entrenamiento hace unos años. Estaba acampado en mi tienda y escuché a alguien caminando fuera del campamento. Nos han dicho que no nos alejemos demasiado, ya sabes, así que pensé que tal vez era un novato que se había levantado para hacer pis y no encontraba el camino de regreso. ¿Recuerdas a ese tipo de nuestro grupo hace unos años que casi se cae de la maldita montaña? Bueno, estoy paranoico de que eso vuelva a pasar, así que me levanté a ver qué ocurría. Fui al borde del campamento y llamé a quien fuera que estuviera allí, diciéndole que el campamento estaba en esta dirección. Pero esa persona seguía saliéndose al bosque, así que fui tras ella. Sé que fue estúpido, pero estaba medio dormido y realmente no quería lidiar con algún idiota que se lastimara. Seguí a esa cosa en línea recta durante aproximadamente 1 milla, y luego se detuvo en el borde de un pequeño río. Pude distinguir su contorno porque el agua reflejaba la luz de la luna, y parecía un tipo normal. Llevaba mochila y parecía que me estaba mirando. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda, y él ladeó la cabeza como si no me entendiera. Siempre llevo mi navaja en el bolsillo, y tiene una pequeña luz de pulgar, así que la encendí y la dirigí hacia su pecho, para no cegarle la vista. Él respiraba lenta y profundamente, así que pensé que tal vez estaba sonámbulo. Me acerqué y le volví a preguntar si estaba bien. Moví la luz hacia arriba y algo no me cuadraba, así que me detuve. Él seguía respirando con respiraciones lentas y profundas, y fui dándome cuenta poco a poco de que eso era lo que me inquietaba. Era como si fingiera respirar, pero sin hacerlo de verdad. Sus respiraciones eran demasiado uniformes y profundas, y todos sus movimientos eran exagerados, como si sus hombros se elevaran y su pecho se moviera de forma mecánica. Le pedí que se identificara, y él emitió un ruido amortiguado. Moví la luz de nuevo y, no lo voy a exagerar, este tipo no tenía rostro. Simplemente, piel lisa. Me asusté y, en mi nerviosismo, dejé caer la luz, pero lo vi moverse hacia mí, aunque sin avanzar realmente. No sé cómo explicarlo, pero un segundo estaba en el borde del río y al siguiente a unos 5 pies de mí. Nunca aparté la mirada ni parpadeé. Fue como si se moviera tan rápido que mi cerebro no lo alcanzara. Tropecé y caí de culo, y pude ver cómo se abría una línea en su garganta. Se extendía hasta sus orejas, y su cabeza se echó hacia atrás mientras me sonreía con su garganta abierta. No había sangre, solo ese agujero oscuro y espantoso, y juro que me sonrió con esa grieta en la garganta. Me levanté y corrí tan rápido como pude de regreso al campamento. No pude oírlo seguirme, pero sentí que siempre estaba justo detrás de mí, aunque cuando miré atrás no lo vi. Me calmé cuando llegué al campamento. El fuego seguía encendido y supongo que el sentimiento de estar rodeado por el grupo me hizo detenerme y respirar un poco. Esperé junto al fuego para ver si me seguía, pero no escuché nada más durante unas horas, así que volví a mi tienda. Sé que suena raro, pero todo eso fue tan surrealista que casi lo descarté de inmediato como producto de mi imaginación. Una noche, antes de dormir, estábamos contando historias de fantasmas para asustarnos y burlarnos de quien se asustara. Casi siempre son los novatos los que caen, pero una mujer relató una historia que logró perturbarme un poco, y sé que a otros también. Dijo que era real, aunque claro, toda historia de fantasmas contada junto a una fogata es real. Sin embargo, de algún modo, no creo que lo estuviera inventando. Tenía ese sello de verdad que solo poseen los eventos realmente traumáticos. Contó que cuando era niña, ella y su amiga solían adentrarse en el bosque detrás de su casa. Vivía en el norte de Maine,
donde hay extensos bosques nacionales densos y despoblados. Dijo que los bosques de allá no son como los de aquí. En algunas zonas son tan espesos que los árboles bloquean casi por completo el sol. Como crecieron allí, no les daba miedo estar solas, pero siempre mantenían cierta cautela en áreas específicas. Dijo que nunca se hablaba abiertamente de ello, pero todos sabían que no debían aventurarse más de 1 o 2 millas más allá de sus hogares. Los adultos nunca explicaban por qué, pero era una regla no escrita. Ella y su amiga inventaban historias sobre osos del tamaño de casas que vivían allí, y se asustaban mutuamente escondiéndose y haciendo ruidos de gruñidos mientras la otra las buscaba. Un verano, hubo una serie de tormentas terribles que derribaron muchos árboles y provocaron un incendio en una zona del bosque a unas millas de su casa. Los bomberos lo controlaron, pero algunos regresaron, no del todo iguales. Era como si hubieran ido a la guerra. ¿Sabías quiénes se habían asustado de verdad porque tenían esa mirada? Creo que le llaman shell shock, neurosis de guerra. Mi amiga y yo decíamos que parecían zombies. No sonreían ni hablaban si te acercabas, y la mayoría se fue del pueblo apenas terminó todo. Le pregunté a mis padres, pero dijeron que no sabían de qué hablaba. Cuando declararon que el bosque era seguro otra vez, ella y su amiga decidieron caminar hasta la zona quemada. No le dijeron a sus padres a dónde iban, y la emoción de desobedecer las animaba. Caminaron unas 2 millas, y empezaron a ver árboles carbonizados. Recuerdo que mi amiga se alteró mucho al encontrar el esqueleto de un ciervo acurrucado bajo un árbol. Casi tuve que arrastrarla para que se alejara. Quería enterrarlo, pero no quise que lo tocara porque sus astas se veían raras. No recuerdo exactamente por qué, pero algo me decía que había algo malo en ellas. Cuanto más avanzábamos, más quemado estaba todo. Al final, no quedaban árboles en pie. Era como estar en otro planeta. Casi nada verde, solo marrones y negros por todas partes. Estábamos mirando el paisaje cuando oímos a alguien gritar a lo lejos. Entré en pánico, pensando que era mi padre y que me castigaría. Mi amiga se escondió tras una roca grande porque sus padres le habían prohibido salir al bosque, y ella les mintió diciendo que iríamos al cine. La seguí y seguimos escuchando. La voz se acercaba, y noté que pedía ayuda. Pensé que sería un excursionista perdido. Eso ocurría a menudo, así que estaba acostumbrada a ayudar. Seguí gritando para guiarlo hasta que lo vi corriendo a la distancia. Al acercarse, vi que su rostro estaba completamente rojo. Le pedí a mi amiga su mochila, pues llevaba un botiquín. Ella hizo un ruido de disgusto y me preguntó si veía su cara. Le dije que callara y corrí hacia él. Me detuve a mitad del camino, y cuando se paró frente a mí, vi que le faltaban la nariz, los labios y parte de la frente, como si se los hubieran cortado limpiamente. Sangraba mucho, y las rodillas de su pantalón también estaban rojas. Di un paso atrás, paralizada, y él me agarró los hombros. Sentí como una descarga, y él se soltó bruscamente. Empezó a balbucear. No entendía lo que decía, excepto que preguntaba cuánto tiempo había estado desaparecido. Preguntó por su unidad, pero yo negué con la cabeza. Me miró, vio mi Walkman y gritó. Seguía tocándose la cara y hablando sin sentido. Llevaba ropa extraña, una chaqueta gris de tela rara y pantalones casi formales. La chaqueta tenía botones peculiares y bordes rojos. Le dije que no entendía. Abrí el botiquín, pero él volvió a gritar. Lo único que entendí claramente fue: «No me toques, harás que vuelva allí». Después, salió corriendo, y seguimos oyendo sus gritos hasta que se desvanecieron. Al volverme, vi a mi amiga llorando. Empecé a caminar de regreso al pueblo en silencio. Ella me preguntaba una y otra vez qué había pasado, pero no respondí. Al llegar a casa, le dije que no quería volver a jugar con ella en el bosque. Seguimos siendo amigas, pero jamás hablamos de ese hombre. Nunca. Actualizaré en cuanto pueda, amigos. Agradezco su apoyo continuo.
Ha pasado demasiado tiempo desde mi última actualización, y lo siento. También hubo confusión sobre los nuevos requisitos de formato en el foro, los cuales he aclarado. Así que las próximas historias se publicarán de manera un poco diferente. Estarán en orden cronológico, y haré lo posible por conectarlas entre sí para evitar saltos temporales. Cuando comencé como novato, nadie me habló mucho sobre los aspectos extraños del trabajo. Supongo que era para evitar que me asustara y abandonara el parque. Pero unos meses después, cuando aún era principiante, un amigo y yo estábamos borrachos en una fiesta, y él se sinceró. Sí, puede volverse algo loco por ahí. Lo peor son los casos donde la gente muere en situaciones imposibles, o cuando los encontramos muertos 10 minutos después de que alguien los viera con vida. Estaba bien cuando lo vi en el sendero. Esa clase de mierda. Como un tipo que encontré una primavera en un camino muy transitado. Alguien llegó al centro de visitantes gritando sobre un hombre tirado en un charco gigante de sangre. Corrimos y lo encontramos más muerto que un poste. Con razón. La parte trasera de su cabeza parecía puré de papas. El cráneo destrozado, el cerebro saliendo como relleno de pastel. Era anciano, así que pensamos. Se cayó y se golpeó. Los viejos se caen mucho, no es raro, excepto que esa zona no tiene rocas grandes, ni troncos ni ramas gruesas. Además, no había rastro de sangre. Murió donde cayó. Ahí pensarías en asesinato, pero había gente cerca. Si alguien lo hubiera atacado, lo habrían escuchado. Y aunque fuera, habría salpicaduras de sangre. Pero todos dijeron que parecía una caída normal. ¿Contra qué diablos se golpeó? Luego está una mujer que encontré hace 5 años en otro parque, cuando trabajaba en el norte. La hallamos abrazando el tronco de un enebro gigante. Al moverla, un chorro de agua le salió de la boca y me mojó los zapatos. Su ropa y cabello estaban secos, pero sus pulmones y estómago estaban llenos de agua. Una cantidad irreal. El forense dictaminó ahogamiento. Sus pulmones, inundados. Esto en medio de un desierto árido, sin agua en kilómetros, ni charcos, nada. Sin señales de otros. Sí, podría ser asesinato, pero ¿por qué complicarse así? ¿Por qué no apuñalarla y listo? No sé, me perturba. Claro, eso me asustó. Pero estábamos ebrios, así que lo atribuí a una casualidad. Además, asumí exageración por el alcohol. No me gusta hablar del siguiente caso. Fue horrible y he tratado de olvidarlo, pero es difícil. Ocurrió 6 meses después de esa conversación. Hasta entonces, no había vivido muchas cosas raras. Algunas aquí y allá, y las escaleras, pero uno se acostumbra cuando lo tratan como normal. Este caso fue distinto. Un joven con síndrome de Down de unos 20 años desapareció tras separarse de su familia en un sendero principal. Era extraño, pues jamás se apartaba de su madre. Ella estaba convencida de que lo habían secuestrado. Un guardabosques, que ya no trabaja aquí, insinuó que nadie secuestraría a alguien con esa discapacidad. Poco tacto, por decirlo menos. Perdimos tiempo calmándola para obtener información. Luego activamos la alerta de desaparecido. Por la urgencia, la policía local nos ayudó. No lo encontramos esa noche. Fue desgarrador. Ninguno quería imaginarlo solo ahí. Supusimos que seguía caminando. Al día siguiente, helicópteros lo avistaron en un cañón. Lo rescaté, pero estaba grave. Se había caído, fracturado la columna y las piernas, una rotura de fémur, y perdido mucha sangre. Confundido y asustado, probablemente empeoró las lesiones arrastrándose. Suena cruel, pero en el helicóptero le pregunté por qué se había ido. Quería darle una respuesta a su madre. Él lloraba y dijo que el niñito triste quería jugar, que el niño quería intercambiarse para volver a casa. Luego cerró los ojos y al despertar, estaba en el cañón. No recuerdo sus palabras exactas, pero esa fue la esencia. Seguía llorando, preguntando por su mamá. Le tomé la mano para calmarlo. Hacía frío ahí afuera, repetía.
Mis piernas estaban congeladas. Hace frío dentro de mí. Se debilitó hasta dejar de hablar. 5 minutos antes del hospital, me miró con lágrimas y dijo: «Mamá no me verá más. La quiero. Ojalá estuviera aquí». Cerró los ojos y no despertó. Fue horrible. No me gusta hablar de eso. Este caso me afectó profundamente. Por eso busqué a un guardabosques veterano que me ayudó. Con el tiempo, él me contó su propia historia perturbadora. Esto pasó antes de que llegaras. El parque vendió terreno a una maderera, algo polémico. Era un área pequeña, pero necesitábamos dinero post-recesión. Talaban el lote y nos llamaron urgentemente. Fuimos con los supervisores. Al llegar, los maderos estaban histéricos alrededor de un árbol talado. El capataz nos acusó. ¿Qué mierda se creen? Compramos esta tierra. No entendíamos. Nos mostraron el árbol caído. Su interior estaba podrido y hueco. Al cortarlo, expusieron una cámara con una mano humana fusionada con la madera. Fresca, no momificada. Los maderos juraron no ponerla ahí. ¿Cómo? La mano estaba integrada al árbol vivo. La policía se llevó el trozo de tronco. Hubo investigación, pero sin respuestas. Ahora es una leyenda. No hemos vendido más tierras. Como saben, fui a un seminario de capacitación donde escuché cosas increíbles. Un colega me contó esto junto a una fogata. Íbamos a buscar a unos campistas que escucharon gritos. Pensé que era un puma. Estaba harto. Ya habían aparecido 3 ese año. Mi compañero se rió de mi enojo. Vimos ramas rotas y madrigueras. Llamé para reportar, pero me dijeron que confirmara, o sea, que pisara caca como prueba. No vi nada, así que les dije que se jodieran. Mi compañero se fue a orinar. Yo vigilaba una madriguera de zorro. Me encantan, son tiernos. De pronto, escuché crujidos. Agarré mi pistola, inútil contra un puma, y grité por mi compañero. Vi a un hombre haciendo volteretas hacia atrás entre los árboles. Saltaba troncos y arbustos como si supiera dónde estaban. Le apunté y grité que se detuviera. Siguió acercándose. Disparé al suelo frente a él, una estupidez. Dio media vuelta y huyó haciendo volteretas. Mi compañero regresó al oír el disparo. Le dije que había un loco drogado y nos fuimos. La policía no me castigó, pero nunca supe qué diablos era eso. Fue una locura total. Está claro que ocurren cosas extrañas en los bosques. No teorizaré, pero quiero que entiendan lo importante que es estar seguros ahí fuera. Muchos creen ser invencibles, pero es fácil morir, lastimarse o desaparecer. Me disculpo por esta actualización breve. Haré lo posible por continuar la serie pronto. Gracias por su apoyo incondicional. Significa mucho para mí. Uno de los temas sobre los que me preguntan con frecuencia, tanto aquí como en la vida real, involucra cosas como The Rake, el Wendigo y otras leyendas relacionadas. Honestamente, no puedo decir que sepa mucho sobre ninguno de ellos, pero basándome en una lectura ligera que hice, puedo decir que he escuchado historias que parecen estar vagamente relacionadas con ellos. Has oído el viejo adagio de que leyendas como esa provienen de algún lugar, y estoy seguro de que es cierto, pero como todos saben, trato de tomar las cosas con cautela. Tienes que hacerlo, aquí afuera. Es como trabajar en un hospital, me imagino. Podrías pasar todo el día pensando en cuántas personas han muerto allí, y cómo probablemente hay fantasmas, o como quieras llamarlos, por todas partes, pero no te sirve de nada. Solo hace que sea más difícil hacer tu trabajo. Creo que muchos de nosotros nos sentimos así, y es por eso que tratamos de seguir con nuestro trabajo como si todo estuviera bien. Una vez que te vuelves paranoico, realmente no hay vuelta atrás, y muchos cadetes renuncian por eso. Mi parque, especialmente, parece tener una alta tasa de rotación porque los cadetes se gradúan y se asustan por todo, y no pueden dejarlo ir. Tienes que aprender a internalizar las cosas y desconectarte.
He hablado un poco con KD sobre su experiencia, porque quería saber qué pensaba sobre el Wendigo. Realmente no tenía nada en particular que decir al respecto, aparte de que no quería pensar mucho en ello, pero me dijo que un amigo suyo había tenido algo similar. Contacté a esta persona, H, por Skype, y aceptó hablar conmigo un poco. Está al tanto de mi trabajo aquí, y está bien con que publique la historia exactamente como la escribió. Crecí en el centro de Oregón, y hay una reserva llamada Warm Springs, a unas 2 horas de donde vivía. Solo menciono eso porque mucha gente en mi área tiene amigos allí, y gran parte de la tierra en esa área pertenece a esa tribu. Cuando era niño, solíamos ir de campamento allí. No en la reserva, por supuesto, pero en esa área, y conocí a muchos niños que crecieron allí. Llegué a conocer bien a un niño. Su nombre era Nolan, y terminamos pasando mucho tiempo juntos cuando nuestras familias estaban en el área. Nuestros padres se conocieron, así que todos nos poníamos en contacto y acampábamos alrededor de la misma época. Acampábamos durante unas 2 semanas, así que estábamos allí por mucho tiempo. Le pregunté si acampaba en una casa rodante. Sí, mi papá tenía una, así que supongo que realmente no era acampar, pero llevábamos nuestras tiendas y las instalábamos lejos del campamento la mayoría de las noches. No me gustaba dormir allí porque me gusta estar afuera. Hablamos un poco sobre acampar. De todos modos, lo siento. Un año Nolan y yo estábamos allí. Creo que debíamos tener unos 12 años. Queríamos salir y acampar cerca del río porque queríamos probar la pesca nocturna. Creo que estábamos a 1/3 de milla del campamento principal. Lo suficientemente lejos como para que no pudiéramos escuchar o ver a nadie más. Recuerdo eso. Estuvimos jugando la mayor parte del día. Realmente no recuerdo mucho al respecto, pero terminamos encendiendo un fuego en algún momento, y estaba realmente impresionado porque tenía un pedernal o algo que usó para encenderlo. Nunca había visto a nadie hacer eso antes, así que pensé que era bastante genial. Le pedí que me enseñara a hacerlo y encendimos algunas cosas, lo que al mirar atrás fue realmente estúpido porque era pleno verano. Y si recuerdo bien, la advertencia de incendio estaba en amarillo o naranja. Pero afortunadamente no iniciamos nada importante, y cuando oscureció nos sentamos y hablamos sobre lo que sea que hablen los niños de 12 años. Realmente no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que en algún momento, miró por encima de mi hombro hacia el río y me preguntó si podía ver algo. La forma en que nuestro campamento estaba configurado, estábamos a unos 10 pies del río, y estábamos en el punto más ancho, así que probablemente había unos 20 pies hasta la otra orilla. Hace calor allí en el verano, pero el agua sigue estando fría, lo cual es importante. ¿Sabes? En realidad, hace un tiempo me pasó algo medio raro como eso. Estaba explorando un sendero en medio de la nada, tratando de decidir por dónde iba a pasar la ruta. No había visto a nadie en al menos 2 horas, así que no estaba prestando mucha atención a dónde iba, solo miraba el suelo la mayor parte del tiempo. De repente, subí una pequeña colina y casi choqué con un tipo. Era mayor, probablemente de unos 60 años, y empecé a disculparme por casi atropellarlo. Pero entonces noté su cara, y seguro me vi como un completo imbécil porque me detuve y solo me quedé mirándolo. Me tomó un segundo darme cuenta de que estaba mal, pero la cara de ese tipo era enorme. Sé que suena raro, pero es la única forma en que puedo describirlo. Su cabeza no era grande ni nada, era normal, pero la cantidad de espacio que ocupaba su rostro era simplemente demasiada. Como si tomaras la cara de alguien y la agrandaras al doble. No dijo nada, solo me miró, y yo retrocedí, tartamudeando y disculpándome. Lo rodeé, y me largué de ahí para seguir con lo que tenía que hacer. Todo el tiempo miraba hacia atrás porque estaba completamente aterrado de que apareciera detrás de mí o algo así. Sé que suena ridículo, pero te juro que fue una de las cosas más espeluznantes que he visto en mi vida. Un poco más tarde, cambié el tema a las escaleras, y el ánimo del grupo cambió por completo. Nadie habló al principio. Hay un verdadero estigma en hablar de ellas,
incluso cuando no estamos en el trabajo. Pero rompí el hielo con una historia propia. Y el tipo que contó la historia del hombre sin rostro nos contó esta, aunque en voz baja. Hace un par de años, estaba acampando con mi novia a unos 3 kilómetros de la carretera en un lugar que conozco. Nos fuimos a dormir esa noche, pero no podíamos conciliar el sueño porque alguien interrumpió con un comentario gracioso y estuvimos a punto de desviarnos del tema, pero logré que volviéramos a enfocarnos. Sí, muy gracioso, imbécil. No, era porque seguíamos escuchando ese sonido de rechinido. Mi hermano solía rechinar los dientes cuando dormía, y se parecía a eso. Mi novia estaba aterrada, pero yo le seguía diciendo que lo ignorara, porque ya lo había escuchado antes, y solo tienes que hacer eso, ignorarlo. Eventualmente se va. Ustedes saben a lo que me refiero. Todos sabíamos a lo que se refería. Así que al final logré que se durmiera, pero desperté como 2 horas después, porque algo simplemente se sentía mal. Me di la vuelta y ella no estaba, y me entró el pánico porque se quedó pensando por un segundo y luego tomó un trago largo. En fin, salí corriendo de la tienda llamándola por su nombre, pero no tuve que ir muy lejos. Estaba parada en el borde del campamento mirando algo entre los árboles, y pude ver que estaba pálida. La fogata estaba baja, pero daba suficiente luz para verla. Corrí hacia ella para ver qué pasaba, y estaba completamente dormida, pero tenía los ojos abiertos. Tenía esa mirada perdida, ¿saben? Así que le puse un brazo alrededor para llevarla de vuelta, pero no se movió. Solo dijo en voz baja algo como: «Tengo que irme ahora, Eddie. Tengo que irme, ya está aquí». Le dije: «Solo estás sonámbula, vuelve a la cama», pero no se movió. Solo seguía parada ahí repitiendo que tenía que irse. Y entonces miré hacia donde ella estaba viendo, y había una maldita escalera justo ahí, a unos 15 metros de distancia. Gris, de concreto. Ella empezó a caminar hacia la escalera, pero la jalé de vuelta, y eso la despertó. Me miró como si yo estuviera loco y me preguntó qué demonios estaba haciendo fuera de la tienda. No le dije nada, solo le dije que había estado sonámbula. El rechinido había desaparecido, así que simplemente volvió a la tienda conmigo y se quedó dormida de nuevo. No sé, no me gusta pensar en eso, ¿saben? Todos sabíamos. ¿Recuerdan a ese niño con, no me acuerdo qué tenía, algún problema cerebral, no era síndrome de Down, pero algo parecido? Mencionó alguien más. Bueno, tuve acceso al informe que dieron cuando lo encontraron una semana después de que desapareció, y era una locura. Digo, hay que tomarlo con pinzas porque quién sabe qué es real para ese niño, pero algunas cosas no creo que pudiera haberlas inventado. ¿Cómo qué? Bueno, primero que nada, habló de las escaleras. Dijo que estaba viendo a su papá hacer una fogata cuando las escaleras vinieron hacia él, y que tenía que subirlas o algo malo iba a pasar. La policía no entendía bien lo que estaba diciendo después de eso, porque solo repetía, como la fogata, una y otra vez. También mencionó sonidos, pero no podía decir qué sonidos, solo que eran fuertes y que se tapó los oídos para no escucharlos. Pero lo que más recuerdo es que le preguntaron exactamente a dónde había ido, y solo dijo que estaba justo ahí. Seguía señalándose a sí mismo, y dijeron que parecía que creía que nunca se había ido. Dijo que no tenía miedo porque las escaleras estaban ahí, y que hablaban con él, pero no como hablan las personas. Como dije, era un relato muy enredado y difícil de entender, y tengo la sensación de que la policía ni siquiera anotó todo lo que dijo. Al final, solo concluyeron que el niño tenía algún tipo de amnesia o estado de fuga, y que no creían que hubiera habido juego sucio. Pero eso no explica por qué volvió una semana después, completamente ileso, sin una sola mancha de tierra en la ropa y bien alimentado. Pero bueno, lo que diga la policía va a misa. Todavía hay muchas preguntas que quiero responder. Seguiré preguntando y tratando de averiguar lo que pueda. La próxima actualización debería ser pronto. Gracias por su paciencia.
También pueden encontrarme en Tumblr en searchandrescuewoods.tumblr.com. Esta será mi última actualización por ahora. Las cosas aquí han empeorado de una manera que no preví. No sabía cuánto escribir sobre lo que sucede aquí afectaría cada aspecto de mi vida, y tal vez eso fue un error de mi parte. Quizás debería haberlo pensado con más seriedad, pero, siendo honesto, solo creí que estaba compartiendo cosas que unas cuantas personas querrían escuchar. No pensé que esto llamaría tanta atención. Ahora la gente me pregunta sobre las escaleras. No sucede todos los días, pero cuando pasa, nunca sé realmente qué responder. Mis jefes saben que alguien está hablando de ellas, y si ellos lo saben, estoy seguro de que los demás arriba también. Y puedo decirte que no están contentos. Me han advertido formalmente que no debo mencionar ni una palabra sobre ellas a nadie, y esa es parte de la razón por la que esta tiene que ser mi última actualización. No puedo arriesgar mi trabajo por esto. Por más gratificante que haya sido desahogarme con estos relatos, todavía amo lo que hago y necesito estar aquí. Si algo, el hecho de saber lo que realmente ocurre, es suficiente razón para seguir adelante. Tal vez no pueda decirle a la gente que están ahí, pero si las veo, al menos puedo alejar a las personas de ellas y dirigirlas hacia un lugar más seguro. Debido a la cantidad de atención que han recibido estas historias, he escuchado muchos relatos que van y vienen entre la gente. Son tantos que ni siquiera puedo recordar la mayoría. Pero los que sí recuerdo son los que desearía poder olvidar. Una de las historias que más se ha comentado es la de una joven que desapareció en el norte del estado. Al principio, todos asumieron que se trataba de una fuga. No venía de un hogar estable, así que realmente no fue una sorpresa para nadie que decidiera irse. Pero luego algunas personas comenzaron a decir que la habían visto cerca del parque poco antes de desaparecer, así que enviaron a algunos guardabosques de la zona para asegurarse de que no se hubiera colgado en algún sendero remoto. Les tomó un tiempo, pero al final la encontraron. Bueno, no toda ella, solo la mitad de su lengua y una cuarta parte de su mandíbula inferior. Cortes extremadamente limpios, por lo que me dijeron. Nunca encontraron el resto de su cuerpo. Demasiadas historias sobre niños. Niños que desaparecen y terminan en cuevas, atrapados en espacios imposiblemente estrechos. Niños que aparecen en la cima de montañas o en el fondo de barrancos inaccesibles. Algunos sin zapatos ni calcetines, otros con ambos en perfecto estado, a pesar de haber sido hallados a kilómetros de donde desaparecieron. Demasiadas historias sobre personas de ojos negros, vagando por el bosque y llamando en la noche, imitando el sonido del agua corriendo o el grito de un lince. Hay un hombre en particular que ha ido a cada estación de noticias que ha querido escucharlo, repitiendo siempre la misma historia. Estaba cazando ciervos, acampando en una zona muy remota, y despertó porque algo estaba rascando su tienda. Pensó que era un mapache o un zorro, hasta que la cosa presionó su rostro contra la puerta de la tienda, y en ese momento pudo distinguir claramente una nariz y una boca humanas. Le dio una patada a la tienda, pero lo que fuera que estuviera allí se alejó de un salto. Cuando abrió la solapa de la tienda, con el arma en la mano, ya no había nada. Disparó 2 tiros de advertencia, y cuando el eco se desvaneció, escuchó un chasquido detrás de él. Había un hombre de pie en el borde del campamento. No tenía ropa, pero tampoco tenía piel humana. Según el cazador, parecía estar hecho de una amalgama de carne cruda y pelo, como si alguien hubiera tomado carroña y la hubiera moldeado en la vaga forma de un hombre. Su rostro era deforme, una aproximación grotesca de una cara humana. La cosa abrió su boca irregular, y desde su interior emergió el sonido del disparo que el cazador había hecho. Lo repitió 2 veces antes de imitar el sonido del cierre de la tienda y desaparecer en la oscuridad. Ayer, una pareja joven que estaba de excursión en la zona rocosa del parque me contó que vio algo extraño en un pico que conozco muy bien.
Estaban turnándose para mirar a través de unos binoculares, cuando el hombre notó a un excursionista escalando una pendiente casi vertical. Lo observó ascender, y no fue sino hasta después, al recordar el incidente, que se dio cuenta de que aquel sujeto no llevaba ningún equipo de escalada. Cuando el escalador llegó a la cima del pico, a unos 8 kilómetros de distancia, se giró y miró directamente al joven. Dijo que, fuera quien fuera esa persona, parecía estar viéndolo a él específicamente. Luego levantó un brazo y saludó con un movimiento exagerado antes de doblarse por la mitad, pero no hacia adelante ni hacia atrás, sino de lado. Luego se arrojó desde la cima. El joven no vio dónde aterrizó. Los envié de regreso con la promesa de que investigaría. Mentí. No presentaré ningún informe, porque ya hay al menos 10 más exactamente iguales. Ese escalador es bien conocido en esa zona. Ya no lo cuestiono. Hay demasiadas cosas que nunca podré comprender sobre mi trabajo, y me tomaría años relatar todo lo que he escuchado en los últimos meses. Si en algún momento siento que mi trabajo ya no está en riesgo, regresaré. Quizás en otro formato, pero lo haré. Gracias a todos por acompañarme y por interesarse en lo que he contado. Si salen al bosque, les recomiendo que sean precavidos. Lleven agua, comida, equipo de supervivencia. Díganle a alguien a dónde van y cuándo planean regresar. No se aventuren fuera de los senderos marcados a menos que sepan exactamente lo que están haciendo. Y sobre todo, no las toquen, no las miren, no suban por ellas.